pero Oye, no se escucha muy gusto de bien, ¿eh? presentar al presentador, que es el profesor Leonel Saga, quien es fundador de este festival Semillas, que en su quinta edición no le tocaba organizar porque son puras mujeres y arriba las mujeres, Oye, no se le entiende bien. y entonces lo sacamos realmente al aire. Pero le dimos chance a Leo que presente a nuestra invitada de honor, a Samuel, porque además son amigos, así es que va a estarla muy bien. Y le cedo la palabra a Leonel. Oye, no les Gracias, escucho Leonel, por bien, la aceptar la verdad. invitación. Bien, bien, muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias al Foro Verde, que es un foro extraordinario, y muchísimas gracias al Festival Las Sencillas, que es un espacio de lo más rico de nuestro salario para estas conversaciones. Este año el festival tiene como tema transversal mujeres, en la idea de que el espacio de conversación aborde el tema de las mujeres desde muchos ángulos. Por supuesto que incluido el feminismo o los feminismos, pero ustedes saben, en la universidad y el festival también puede abordar incluso perspectivas de ciencia y tecnología. Sin embargo, esto no quiere decir que ignoremos realidades fundamentales, específicas de la condición y de la situación de las mujeres en los días que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, en el momento de estar definiendo las invitaciones para el festival, a mí me pareció que un proyecto que era fundamental que estuviera acá era el del recetario para la memoria. Un proyecto que conocí gracias a la cercanía que tengo con Clarisa, que es amiga queridísima desde hace muchos, muchos años, y que sigo su carrera, sigo su quehacer cotidianamente, que siempre está lleno de proyectos increíbles, proyectos fantásticos, tiene un corazón kamikaze, porque siempre está haciendo un montón de cosas. Y Recetario para la Memoria es uno de sus proyectos más recientes. Se trata de una publicación, versa sobre de mujeres, está recién salido y tiene que ver con la actualidad más importante de los días que estamos viviendo. Entonces, pues, la primera propuesta que hice para el festival fue el Recetario para la Memoria. Me parecía que este era el espacio adecuado. Ya lo van a conocer, ya les va a platicar Clarisa, y es un proyecto que da muy inspirador, muy inspirador. Les voy a presentar a Clarisa, tengo aquí su biografía, pero vamos a convenir que Clarisa es una mexicana extraordinaria que, igual que Chabela Vargas, decidió nacer en otro lugar. Pero se ha hecho mexicana a golpe de proyectos sociales, que me parece que con independencia de dónde sea tu acta de nacimiento, lo que te marca es el compromiso que adquieres con el lugar donde vives. Y si alguien ha tenido ese compromiso formidable, es Clarisa. Entonces, ella es colega mía de profesión porque somos diseñadores, ambos, diseñadores gráficos especializados en publicaciones. Pero Clarisa, además, hace la dirección de arte de proyectos editoriales. También es gestora cultural, de hecho, tiene estudios de posgrado en gestión cultural. Tuvo un espacio súper importante que a lo mejor algunos de ustedes conocieron, que se llamaba Vértigo, Vértigo Galería, ¿verdad? Vértigo Galería, en la colonia Roma. Hoy ya no existe, acabó con la pandemia también. Donde además se organizaban exposiciones. Entonces, además de gestora cultural,
también es curadora de exposiciones. Y por si no fuera suficiente, además es mamá y esposa y carga los libros y hace cualquier cantidad de cosas. Bienvenida, Clarisa, me da muchísimo gusto que estés acá con nosotros para contarnos de este proyecto fantástico del recetario para la memoria. Bueno, gracias, Leonel. Semejante presentación es un poco compleja ponerle seriedad a esto, pero bueno. Bueno, agradezco a Lupita y agradezco a todo el equipo del Festival Semilla que nos invitó. Digamos que voy a refutar lo que dijo Leonel de que él pensó primero, porque en realidad yo le dije, vamos a presentar el recetario en Festival Semilla. Sí, yo te dije, hay que llevar el recetario a la UACM. ¿Qué es el recetario para la memoria? El recetario para la memoria es un proyecto fotográfico, gastronómico y social que en líneas generales digamos de una forma quizás muy simplista de explicar, reúne recetas de las mamás, de las esposas, de las hermanas, de las hijas que buscan personas desaparecidas en México. Es un proyecto que se invita a las mujeres a abrir las cocinas, a recordar, a guisar y a reunirnos en torno a la mesa para crear memoria viva, ¿no? Para recordar a quienes hoy nos hacen falta, para construir un espacio no solo de resistencia, sino de acción, ¿no? La comida para nosotras en este proceso, y digo nosotras porque este es un proyecto coautoral, un proyecto que se hizo y se pensó de a muchas, algo que muchas veces no es tan considerado, ¿no? O sea, tenemos esta idea de que cada quien tiene que hacer lo que sabe que hacer y no meterse en espacios que no le son asignados. Como bien dice Leonel, yo soy diseñadora editorial y así es como me acerco al primer recetario, que es este que ven aquí. Es un proyecto que se inició en el 2018 en Los Mochis, Sinaloa, acompañando a las rastreadoras del fuerte. La fotógrafa documentalista Sara Gómez acompañaba a las mujeres en las búsquedas en el desierto y registraba ese trabajo. A partir de acompañar a estas mujeres, interiorizarse en la problemática y ver qué era lo que se estaba discutiendo en los espacios, qué era lo que se estaba exponiendo, qué era lo que los periodistas estaban preguntando, se dio cuenta de que nos estábamos haciendo siempre las mismas preguntas. Y si siempre hacemos las mismas preguntas, vamos a obtener siempre las mismas respuestas, ¿no? Y si siempre mostramos la misma cara o la misma imagen con respecto a la violencia, también vamos a obtener siempre esa misma imagen, ¿no? Y pensó de qué manera se podía generar otra forma de narrar la violencia que atraviesa México de la desaparición forzada. Y es que se dio cuenta que el espacio que compartían estas mujeres de los colectivos naturalmente era la cocina, ¿no? La cocina como un espacio para el encuentro, un espacio para la organización, un espacio para la reflexión, un espacio para acuerparse y acompañarse en este dolor y en esta lucha. Y fue la cocina y fue la comida lo que disparó este proyecto, ¿no? Sara llega a mí con un montón de imágenes, con un montón de fotografías y me dice, Clarisa, ¿aquí tú crees que hay algo? ¿Que hay un libro? ¿Que hay?
claro, cuando yo vi todo el material dije, bueno, aquí hay más que un libro, pero sí, claro que hay un libro, ¿no? Y se suma, digamos que en el proyecto inicial se suma Daniela Arrea, que es una periodista, documentalista, que si no conoce su trabajo, que seguramente también conocen uno de sus libros que se llama Fruto, que sacó de Editorial Antílope. Y entre las tres materializamos el primer recetario para la memoria, que tuvo quizás la mala suerte de salir justo cuando se activó la pandemia y circuló pues en presentaciones Zoom y en otros formatos, pero nunca pudimos llevarlo ni a festivales, ni a presentaciones, ni a universidades. Pero en este recorrido que tuvo, llegó a manos de Alejandra Díaz, que forma parte del colectivo Buscadoras Guanajuato, y ella se acerca con nosotros y nos dice, me gustaría hacer lo mismo en el estado de Guanajuato, pero ya no con un colectivo, sino con más colectivos. En ese momento Sara, muy sinceramente, muy honestamente, muy generosamente, dice, yo ya no quiero pensar esto sola, ya necesito que seamos más, ¿no? Que lo podamos pensar juntas. Y es como Daniela y yo entramos desde el momento cero. Recién tú me preguntabas en corto cuáles eran las diferencias. Yo creo que esa es la diferencia fundamental de la primera edición y la segunda, porque cuando pensamos ya más, surgen más cosas, ¿no? O sea, eh, armar toda la logística de lo que significaba ir a hacer trabajo de campo durante un año y medio, recorrer un estado que en ese momento estaba y está con altos índices de violencia, hacer, digamos, los protocolos de seguridad. Al recetario para la memoria, el primero fue quizás mucho más autogestivo, y el segundo ya se involucra la Ibero León como coeditora, se incorpora artículo 19, haciendo, digamos, todo lo que tenía que ver con protocolos de seguridad, ¿no? Periodista de pie también está con nosotras, y entonces así es como se empieza a gestar un proyecto que reunió a 10 colectivos y a 74 mujeres en sus cocinas. Otra diferencia importante también tiene que ver que por una cuestión de logística que había que abarcar mucho más territorio, no se hicieron cocinadas en cada casa, sino que se buscaba una casa de alguna participante de algún colectivo y ella abría la casa también para venir a cocinar entre muchas, ¿no? Entonces eso también cambiaba la forma en la que se construían esas recetas, en las que se entablaba el diálogo, el acercamiento, nos acompañábamos, reflexionábamos y después comíamos todas juntas, ¿no? El recetario salió en octubre del año pasado, tuvo financiamiento del FONCA y en realidad esa fue la única presentación porque ya estábamos muy cansadas. Hacer trabajo en territorio es muy complejo. Hablar de cómo la violencia te atraviesa y te deja después de un recorrido de año y medio, hubo una necesidad de parar y decir, bueno, el 2023 sí va a ser el año en donde presentemos este proyecto, necesitamos recuperarnos, necesitamos cuidarnos, ¿no? O sea, algo que también aprendimos en este proceso tiene que ver de cómo construimos proyectos donde cuidamos y nos cuidamos, ¿no? O sea, cómo cuidamos a las mujeres buscadoras a través de protocolos, de formas, de cuidados,
y cómo nos cuidamos como integrantes al haber sido también acompañantes de todo lo que estas mujeres hacen. Me gustaría presentar a Sara también para que ella pueda hablarles. Ella, quienes pidieron en el comedor las enchiladas verdes, son las enchiladas que cocinó para el recetario, y ella está aquí desde Guanajuato en Zoom, entonces me gustaría, no sé si le quieren dar la palabra. Sí, muchas gracias, Clarisa. Está muy conmovedor el proyecto. Y tenemos, sí, efectivamente, está conectada desde Guanajuato la señora Sara López, que es la autora de la receta de las enchiladas que se sirvieron en el comedor. Si ustedes estuvieron en el comedor, recibieron un mantelito como este. Entonces, señora Sara, le vamos a mandar desde acá del festival, le vamos a pedir a Clarisa que sea tan amable de hacerle llegar este mantelito, porque fíjese usted que acá en el plantel tenemos un comedor, o el comedor universitario, donde los muchachos y las chicas comen por un precio muy accesible. Y en el comedor se preparó hoy su receta. Entonces es una manera también de darle la bienvenida y pues aquí hay usted, la cámara nada más nos está sacando a nosotros, usted creo que no logra ver al público, pero hay una cantidad de gente que está escuchando e interesado por conocerla. Claro que sí. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho su espacio y agradezco más a quien comieron las ricas enchiladas que a mi hija me hacen recordarla y que era una de sus comidas favoritas. Em, y muchas gracias. Yo soy la mamá de Sara Fernanda Mendoza López. Yo la busco a ella desde el 2020 y me presento, soy Sara Leticia López Uribe. Pues es para mí un honor estar aquí con ustedes y platicarles de una de sus comidas a mi hija. Perdón, pero me es muy gratificante escucharlos que comieron enchiladas verdes. Esta es una comida, yo soy de Guerrero y ahorita pues está pasando algo difícil mi familia de allá. Esas enchiladas nos las hacía mi abuela y pues yo las traje aquí a Irapuato como nos las preparaba mi mamá, ¿verdad? Y mi abuela. Y a mi hija era uno de sus platillos como el pozole blanco, que también preparamos en Guerrero. Ay, me hicieron recordar tanto a mi hija, se los agradezco. Estas enchiladas, Si más adelante alguien quiere también platicar con Sara, nos avisa porque estamos switchando el sonido para que se pueda escuchar. Señora Sara, ¿nos van a hacer el favor de darle un giro a la cámara para que vea a la gente que está aquí, como el público? Vamos a voltearla para que usted vea. Ahí están Toda los la muchachos, gente. la mayoría son estudiantes gracias. de la universidad, Gracias. son estudiantes universitarios. Gracias. Esta es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y este es el plantel San Lorenzo Tezonco, que está muy al oriente. Ahí están. A ver, Mucho saluden todos, por favor, a la señora Sara. Un gusto saludarles, gracias. Salude, por favor, Juanes. Gracias. Hola. Muy bien. Bueno, bien, pues es un proyecto fascinante, es un proyecto muy conmovedor, es un proyecto muy peculiar, es decir, un recetario para hablar de la gente que ha sido desaparecida después de tantos años de utilizar la prensa, los noticieros, la radio. De pronto ustedes dicen la cocina, la comida,
recetario. Es la comida alivia, ¿no es cierto? La comida cura, la comida quiere. ¿Qué les proporciona? ¿Qué magia tiene un recetario para continuar la conversación acerca de las desapariciones? Pues para nosotras la comida es un lazo, ¿no? La comida es lo que nos define, ¿no? La comida da vida, ¿no? O sea, nos alimentamos, alimenta el cuerpo para vivir, ¿no? La comida es identidad y es memoria, así como decía Sara, que esto lo hacía su abuela en Guerrero y ella lo lleva cuando se va a Irapuato, cómo pasa de generación en generación, algo que fue construyendo el recetario en el proceso y en este proceso de las idas y viajar en Guanajuato, entender que Guanajuato era el campo y ahora ha sido transformado en armadoras, agroindustria, cómo puedes, digamos, contextualizar la violencia, incluso partiendo desde algo tan sencillo como la comida, ¿no? O sea, si tú empiezas a analizar cómo se ha transformado la comida y la cocina a partir de que ya no se consiguen ciertos alimentos, que ya no hay tiempo, ¿no? Entonces, si antes tú podías hacer una salsa ahora, o un caldo, ahora mejor le pones consomate, ¿no? O si antes ibas a buscar las flores de calabaza al monte, ahora ya no, o los nopales, ahora los compras en el súper. Entender cómo a partir de la comida se puede hacer toda una lectura también de cómo un territorio ha sido arrasado, violentado, diezmado, y que la desaparición forzada termina siendo la punta del iceberg de la violencia, ¿no? Cuando nosotros hacemos este recorrido, pues empezamos a ver eso, ¿no? O sea, el libro tiene una camisa que se despliega y que es una imagen, no el otro, que es una imagen, ¿lo puedes abrir? Que es una imagen, si quieren ahora para que sea más sencillo, que forma parte del libro, pero que en un momento pensamos que había una necesidad de convertirlo casi en un póster, ¿no? Y que es algo que Dani escribió en la introducción y que tiene que ver con, dice, este campo nos alimentaba, ahora aquí nos buscan, ¿no? Guanajuato se convirtió en una fosa, ¿no? En un lugar de fosas clandestinas. Pero como tampoco nos interesaba solamente quedarnos en un espacio de parálisis, de sensación de impotencia, de angustia, ¿no? O sea, realmente cuando uno se acerca a estas problemáticas, la mayoría de las veces lo que siente es esto es imposible, ¿no? Esto es demasiado. Del primer libro, cuando se hizo la primera edición, porque tiene una segunda edición ese libro, no recuerdo exactamente qué cifra pusimos, pero estábamos en 70.000 desaparecidos. Cuando hicimos la segunda edición tuvimos que corregir esa cifra y cuando hicimos este libro ya estábamos arriba de los 100.000, ¿no? Y todo pasó en menos de 4 años. Y claro, cuando uno lo pone en estos números, por supuesto que abruma, por supuesto que angustia, que entristece y por ende paraliza, ¿no? Si algo hemos aprendido en esto es que esta violencia que ya no, decimos que es como ya indecible, ¿no? Lo que sucede, su mayor
digamos, acierto es el de la parálisis, ¿no? O sea, si yo tengo una población paralizada, pues nadie sale a reclamar, a exigir, a luchar, a pensar, a repensar, a construir, a defenderse, a nada, ¿no? O sea, el horror tiene un mecanismo pensado, planeado y estrategiado, ¿no? No es casualidad las formas en las que hoy por hoy se nos presenta. Pero al conocer a estas mujeres, al entrar en sus casas, a ver cómo estas mujeres trabajan, maternan, cuidan, buscan, interpelan fiscales, van a campo traviesa y buscan y encuentran mucho más que lo que hacen el Estado, ¿no? Y conocerlas y darnos cuenta de que son como cualquiera de nosotros, uno lo que empieza a pensar es, ¿por qué no estamos haciendo más cosas? ¿No? ¿Por qué no estamos participando más? ¿Por qué no nos estamos quejando más? ¿Por qué hemos naturalizado vivir en un estado donde día a día miles de personas desaparecen a nuestro lado? No es algo que solamente afecta a las familias, nos afecta a todos, ¿no? Si nos pusiéramos a reflexionar de qué manera nuestras vidas cotidianas han sido afectadas, seguro vamos a encontrar cosas que hemos modificado de nuestras vidas en torno a la violencia. Y el recetario un poco lo que plantea, lo que quiere es pensar que si podemos encontrarnos a cocinar, podemos acercarnos, podemos conocernos, reconocernos con el otro, con la otra, y a partir de ahí, digamos, con un condolerse, digamos, con esta situación, pero no paralizarse, ¿no? Y entender que podemos generar dispositivos desde cualquier espacio. Cualquier quehacer, cualquier saber, hoy es necesario y es indispensable ponerlo como una posibilidad de, como decíamos hoy, fisurar, agrietar esta cosa que pareciera imposible, ¿no? Y cuando empiezas y cuando te das cuenta que estás ahí, te das cuenta que no estás solo, que no estás sola, que hay mucha más gente haciendo cosas, ¿no? Quizás no es la más visible, pero hay muchísima gente. Estas mujeres necesitan de nosotros, necesitan de todos nosotros, ¿no? O sea, si tú estudias periodismo, si tú estudias psicología, si tú estudias medicina, si tú estudias derecho, si estudias diseño, hay muchas formas de hacer, de accionar, de socavar esta sensación de que es imposible hacer algo ante el horror, ¿no? No sé si quieras. Está buenísimo, es algo, de verdad, lo considero tan conmovedor y tan poderoso al mismo tiempo, en algo que parece un gesto pequeñito, como el de un recetario, ¿no? Me parece que justo lo poderoso está en que en esta situación tan tremenda que describes y que vivimos todos los días, hay un proceso muy fuerte de deshumanización. O sea, como es tan la cantidad de gente que hemos perdido que ya no la podemos nombrar. Entonces, lo que hace el gobierno especialmente es decir números. Y son 70, y son 80, y son 90, y son 100. Y hacen estadísticas. ¿Cuál estado está peor? ¿Cuál estado está mejor? Y lo que se pierde es la gente. Porque no son, o sea, sí son 100,000, pero son 100,000 personas con nombre, con padres, muchos de ellos con hijos. Entonces, elegir el platillo favorito les regresa una condición humana
de la que han sido despojados. Porque además en la desaparición, el problema es que no existe un cierre, ¿no? A mí me parece que, bueno, para quienes se lo estén imaginando, el libro o los libros son o sea, para cada persona que está aquí como desaparecida, existe su platillo favorito, ¿sí? Que en la mayoría de los casos, te imagino, son los platillos que sus familias les preparaban para su cumpleaños, o así, ¿no? Para una ocasión especial. Es decir, es todo un libro que reconoce ese momento tan humano y tan específico. A mí me parece que eso es una de las grandes lecciones. La otra que dices que me parece fantástica, por eso en un principio decía que era un proyecto inspirador, tiene que ver con alejarnos de la parálisis que nos viene por la impotencia, ¿no? Estamos paralizados como lampareados porque es de tal tamaño la calamidad que pensamos que nada de lo que hagamos va a ser suficientemente poderoso. Pero creo que ahí es donde está la clave. Bueno, un recetario. Oye, pero no es muy chiquito un recetario. Sí, es muy chiquito, pero ya son 2 recetarios. Y a lo mejor a ustedes se les ocurre algún proyecto que ni siquiera tiene que ver con comida. Se les ocurre otro. Y así, y otro. Y es cuando se dan cuenta, que creo que es un poco lo que dices, que cuando abres ese caminito hay un montón de gente que está dispuesta a hacer algo. Que no es verdad que todos estemos congelados. ¿No es cierto? Clarisa, acá están los chavos universitarios y les estamos mostrando el recetario. ¿Qué les dirías? ¿Qué les propondrías? Bueno, el recetario lo pueden adquirir, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo lo harían? Bueno, lo más directo, el recetario para la memoria se vende y el 50% de las ganancias van directamente a los colectivos. Porque los colectivos necesitan muchas cosas, ¿no? O sea, desde carga para celular, para no estar incomunicadas, aguas para las búsquedas, para sus transportes, para herramientas y para otras cosas. La otra parte va para sostener, digamos, lo que implica, no sé, lo tradujimos al inglés. Ya tenemos una edición que se vende en línea en inglés. Y todo lo que tiene que ver con logística. Muchas veces hay eventos donde se invita a las señoras y no hay para transporte, si el recetario paga el transporte de las personas. Es difícil decir qué haría, qué les diría. A mí es como una... siempre me suena como algo muy difícil, ¿no? Más bien es pensar qué les sucede a cada uno con respecto a esta realidad en la que estamos inmersos, y si alguna vez se han interpelado o se han puesto a pensar si podrían hacer algo, ¿no? O sea, si realmente algo podría ser posible. Muchas veces no es necesario pensar cosas ni demasiado creativas, ni demasiado disruptivas, ni demasiado innovadoras, ¿no? O sea, acompañar ya es algo muy grande, ¿no? Acompañar en búsqueda, acompañar en procesos, acompañar emocionalmente ya es algo muy grande y muy importante, ¿no? Ponerlo sobre la mesa y no silenciar este tema también es algo muy importante, ¿no? Es algo que deberíamos estar hablando, si no todos los días, muy seguido, ¿no? Hay fechas en las que para el Día de las Madres, pues las madres buscadoras vienen de todo México a marchar. Bueno, hay que acompañar esas marchas, hay que acompañar a esas mujeres. El 30 de agosto es el Día contra la Desaparición Forzada, hay muchas actividades, pero sobre todo es eso, es pensar que necesitamos pensar cómo vamos
a construir una alternativa a esta realidad que estamos viviendo hoy. No va a quedar en manos de los gobiernos de turno, ya lo vemos, ya sabemos, ¿no? Y no podemos dejarle la responsabilidad de nuestro futuro porque estaríamos hipotecando nuestras vidas, ¿no? Yo sí creo muchísimo en la potencia de lo que cada quien pueda hacer desde el lugar que pueda hacer, ¿no? Puedes comprar el libro, puedes acercarte a un colectivo de búsqueda, puedes acompañar una marcha, puedes ofrecer, llevar redes sociales, puedes ofrecer muchas cosas, ¿no? Hay necesidades en infancias, ¿no? Estamos hablando de que si hay más de 112.000 personas desaparecidas, un gran promedio de esos tenía hijos. Son niños que han quedado huérfanos en México, jóvenes y adolescentes que están transitando y que viven en contextos de violencia extrema, ¿no? Hay mucha necesidad con respecto a eso. Hay muchas cuestiones de salud mental también, ¿no? O sea, las comisiones de víctimas tienen acompañamiento y tienen, pero no son suficientes, no alcanzan, ¿no? Las cifras son cada vez más grandes y van en aumento. Entonces, pensarnos ciudadanos de un país, ¿no? De una nación en la cual la violencia nos está atravesando y va a tener consecuencias por décadas, ¿no? Porque no es algo que no es que digamos, ok, la violencia acaba de terminar, mañana se van a enjuiciar, se van a buscar todas las personas. No, esto se sigue perpetrando, y no pareciera tener un hasta cuándo, ¿no? Entonces, pensar que podemos accionar también nos da un horizonte a nosotros mismos, ¿no? Porque si no es muy difícil levantarse todos los días en la mañana con la claridad de saber en qué país estamos viviendo, en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Hablando con las mujeres en el proceso, una de las cosas es, ¿y cómo le haces? ¿No? O sea, ¿cómo te levantas al otro día? Y estas mujeres te dicen, es que yo tengo que salir a buscar. No hay ningún cuestionamiento en eso, ¿no? Es salir a buscar. Entonces, nosotros deberíamos estar igual, no cuestionándonos el hecho de no accionar, ¿no? O sea, más bien estar cuestionándonos el hecho de no accionar, ¿no? De no acompañar, de no reclamar, porque la violencia también nos está afectando. No es que solamente hay las víctimas directas. Un poco el recetario y lo que bien decías, también lo que busca es quitar, digamos, esta estigmatización sobre las personas desaparecidas y sobre sus familiares, ¿no? Las personas que hoy nos faltan eran personas que su historia no empezó el día que desaparecieron, ¿no? O sea, Sara no empezó su historia. Sara tenía un platillo favorito, tiene una mamá, tiene una familia, tenía sueños, tenía una hija. Entonces, ¿cómo construimos esa memoria viva de quienes hoy no están, de quienes hoy estamos buscando, y entendemos que no podemos seguir pensando en números, porque esa es la forma que nos aleja del tema, ¿no? En cuando empezamos a darnos cuenta que a Sara le gustan las enchiladas como a nosotros nos gustan, empieza a haber una cercanía con esas personas, ¿no? Empieza a haber algo que nos hermana, nos acerca, ¿no? O sea, alguna era universitario, otro era, no sé, un chofer de Uber, otro le gustaba tatuar, otro era repartidor, otro trabajaba en el campo, otros eran migrantes, ¿no? O sea, al final hay más de 110.000 historias, ¿no? Y no solo historias, sino familias, ¿no? O sea, por cada persona que hoy nos falta, hay un núcleo familiar que se rompió, que se quebró, ¿no? Donde la ausencia
se marca cada día en la mesa, ¿no? El lugar donde se representa mucho más palpable es en la mesa. Hubo familias que dejaron de cocinar estos platillos y volvieron después de años a hacer este platillo por primera vez. Y fue muy interesante en una presentación que tuvimos hace poco, como Sonia habló de cómo ella, a partir de que el recetario la invita a volver a hacer los tacos de chorizo para su hermano, es que su familia ahora empezó de vuelta a cocinarlos y cuando los cocinaban se juntaban a hablar de su hermano y a recordarlo, ¿no? Entonces entender que también hay una posibilidad de un pequeño espacio de paz, ¿no? Para las familias, un breve momento de paz o de, no sé, de alivio, ¿no? O sea, en esto donde juntarnos a recordar y a recordar cuando esta persona estaba con nosotros y cuánto le gustaba ese platillo y desdramatizar hacia el interior de las familias y volver a poner en palabras, ¿no? Y volver a traer, ¿no? A quienes nos faltan, ¿no? Y para nosotras fue muy... Cada vez que hay una presentación, y me gustaría que Sara pudiera volver a hablar, escuchar lo que a cada mamá, a cada hermana, a cada esposa, a cada hija le significó, ¿no? Tener que hacer memoria sobre el platillo, sobre los ingredientes, sobre si ese platillo era el que les gustaba, ¿no? O sea, por ejemplo, otra de una esposa, perdón, su esposo había sido migrante y en realidad el platillo que ella le cocina es el pollo frito de Kentucky, porque cuando su esposo migra, cuando venía a Guanajuato siempre quería comer pollo frito, ¿no? Entonces también hablar de migración, ¿no? O sea, del alimento como algo que transforma, ¿no? El cambio cultural, ¿no? Todo lo que puso sobre la mesa para hablar el tema de la cocina y de la comida. Poner sobre la mesa, tal cual como se dice, ¿no? O sea, poner sobre la mesa un tema que es indispensable que platiquemos. Señora Sara, está usted allí y me gustaría pedirle un comentario acerca de si siente algún cambio después de haber participado en el proyecto del recetario. Tal vez es algo personal, algo que ha cambiado hacia adentro, o a lo mejor es algo que le produce conocer las recetas de los demás. No sé si quisiera, señora Sara, compartirnos algún pensamiento respecto del proyecto del recetario. Sí, mire, como lo dice Clarisa, yo no las había preparado desde que mi hija desapareció. Y ese día que nos juntamos, pues varias de las compañeras para guisar lo que les gustaba a nuestros hijos o a nuestro desaparecido, fue como agridulce porque no las había preparado porque pues no estaba mi hija que las iba a degustar con nosotros, ¿no? Con su hija y conmigo y con sus dos hermanos. Eh, el haberlas hecho ahí me dio como que recordarla, el tenerle el gusto de volver a hacerlas y me quedaron riquísimas, por cierto. Eh, Fue revocar y recordarla como si estuviera ella ahí presente, ¿verdad? Agradezco mucho a ti, Clarisa, a Sara y a em, Amelia, el que me hayan invitado a estar en este recetario porque me hicieron volver a prepararlas y se los agradezco mucho porque ahora las puedo preparar y sé que aunque no está mi hija presente, pero sé que no me olvido de lo que a ella le gustaba y que el día que, si Dios no lo permite, que ella esté otra vez de vuelta, le voy a enseñar el recetario
que ella lo que tanto le gustaba se quedó plasmado y que yo la seguía recordando siempre. Y yo les agradezco mucho su tiempo y fue una enseñanza porque ustedes nos hicieron pues renacer todo este recuerdo que a lo mejor no lo queríamos tener tan presente, pero sí fue miedo, fue si ella no está, ¿porque las iba a hacer? Y sin embargo, desde ese día que vi que las compañeras estábamos preparando una comida que nos estaba retrocediendo a donde ellos estaban con nosotros, fue muy, muy grato y muy bonito. Y yo les agradezco mucho. El, el recetario para la memoria, pues es recordar a nuestros desaparecidos, que están desaparecidos, pero no están olvidados. Les agradezco mucho eso y seguimos, pues esperándolos, como dicen, no los olvidamos porque no los vamos a olvidar nunca, pero sí fue muy bonito. Gracias. Fue una convivencia y saber que no estamos solas, que hay alguien detrás de nosotros que nos sigue empujando y que sigue haciendo algo por nuestros desaparecidos. Y bueno, fue muy bonito y les agradezco mucho su tiempo sobre todo y su sabiduría para sabernos sentir bien. Gracias. Muchas gracias, señora Sara. Apreciamos muchísimo sus palabras y el testimonio de usted nos ayuda también como a dimensionar el poder que tiene este recetario. Creo que es un buen momento para ver si de parte del público quieren preguntar algo, ya sea a Clarisa, a la señora Sara o hacer algún comentario. Lo único que sí creo que va a ser necesario es que vengan acá con ese micrófono. Ok, sí, sí. Adelante. ¿Algún pensamiento, alguna reflexión que les provoque el proyecto o las palabras? Bueno, yo en lo que terminan de pensar sus preguntas, Clarisa, ¿qué sigue para el recetario de la memoria en los próximos tiempos? Bueno, no, nunca fue la idea hacer un segundo recetario. Tampoco es la idea estar haciendo recetarios por estado, no es, aunque, o sea, esto no es una colección de gastronomía sobre desaparición forzada, no es. Más bien nos interesa mucho que el recetario tenga espacios justamente en casas académicas, en universidades, en otro tipo de formatos. Incidir no solo desde los espacios propiamente editoriales, sino acercarnos de otra manera. El recetario se ha vinculado y ha logrado colar en espacios muy diversos, justamente porque como tiene fotografía, pues ha entrado muy bien en espacios como de arte, como tiene comida. Acabamos de ir al Festival de Gastronomía de Morelia en Boca, que justamente este año era el tema migración, y uno de los colectivos que participa es San Luis de la Paz, que es el más antiguo de Guanajuato. Justamente el grupo busca a 22 personas que salieron rumbo a Estados Unidos y fueron desaparecidas en el trayecto, ¿no? Entonces se las invitó, cocinamos en un espacio totalmente diferente, ¿no? O sea, estamos hablando de un espacio donde se cocinaba, se comía vino, se tomaba vino, y la gente del festival creyó, ¿no?, que era necesario poner este tema, otra vez vuelvo a decir lo mismo, sobre la mesa, para discutir, para hablar,
También nos invitaron a espacios de arte contemporáneo a trabajar en talleres con artistas, ¿no? A partir de nuestra experiencia. Estamos haciendo talleres y espacios para cocinar, para encontrarnos a cocinar las recetas. Cocinamos, conversamos, hablamos desde cuestiones como muy básicas de cómo reinterpretamos estas recetas hasta cómo hemos aprendido a cocinar, y luego comemos, ¿no? Y obviamente el tema está todo el tiempo. Nos invitaron al Encuentro Nacional de Teatro justamente para cocinar con teatreros, ¿no? O sea, es muy interesante que cocinar es movimiento, es cuerpo, es acción, ¿no? O sea, es muchas otras cosas y esa es una reflexión en la que hemos estado, ¿no? El hecho de que necesitamos pasar de la reflexión a la acción, ¿no? Y el cuerpo y el hacer y el cocinar tienen, ¿no? Tiene este movimiento y cuando cocinamos las recetas, por ejemplo, hicimos un encuentro de cocinada en el Centro Cultural de España. Una chef nos hizo como el favor de coordinar a todo un grupo de gente que se anotó en un taller a cocinar y al final de que se invitaba al público a degustar, entonces digamos como que todo el equipo cocinó, atendió y luego se invitó como a reflexionar sobre lo que habían vivido y una antropóloga forense que participó en el taller, justamente en el proceso, Dani le dice, bueno, ¿qué sientes de usar guantes para la vida y no para la muerte? ¿No? Y claro, fue como una reflexión en torno a que su quehacer está vinculado a ese momento donde ya... Y ahora se encontraba picando cebolla, ¿no? Picando jitomate, cilantro. Y entonces, en realidad lo que estamos proponiendo es acciones de vida, ¿no? Acciones de vida ante la muerte, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que empezar a generar. Estas cosas que nos vitalizan, que nos refuerzan, que nos empoderan ante esto que nos está, y nos dan eso, la posibilidad de encontrarnos a cocinar. O sea, hemos hecho picnic con amigos para homenajear, ¿no? Las guacamayas, ¿no? O sea, de Roberto, ¿no? Y en ese proceso charlamos y comemos, ¿no? Y creo que eso es una forma también de honrar a las personas que hoy no están con nosotros, pero decirles, como bien decía Sara, que no estén no significa olvidarlos. Claro, perfecto. Padrísimo, me encanta esta idea de celebrar de manera vital esto, ¿no? Bien, es la última oportunidad. Si quieren comentar algo, preguntar, este es el momento para hacerlo. Pues estamos acercándonos al final del tiempo de la presentación. Porque viene otra presentación. Exacto, exactamente. Vamos a ver dónde podemos conseguir el recetario. Además, bueno, Clarisa lo tiene acá, ahora mismo, ¿no? Hay unos ejemplares para que en caliente lo puedan conseguir. Y además estoy seguro que Clarisa va a estar contenta de estampar una firma en caso de que ustedes lo quieran. Pero además se puede conseguir en... Lo pueden conseguir en la página del proyecto que se llama recetarioparalamemoria.com. De hecho, hay mucha información sobre los dos proyectos ahí, material, digamos, complementario. Lo pueden comprar en Gandhi, lo pueden comprar en la Rosario Castellano. En Amazon está la versión digital para quienes quieran. Tuvimos, digamos, el apoyo de Ibero León para hacer ese proceso. Y como les digo, si no lo pueden comprar, pueden repostear, retuitear, compartir, difundir el proyecto y eso ya es hacer algo, ¿no? O sea, participar de alguna manera. Entonces, saber eso, que cuando compran el recetario están apoyando directamente a los colectivos
Pero también en la Ciudad de México también hay muchos colectivos y que también es necesario acercarnos a ellos. Muy bien, padrísimo, pues muchísimas gracias, Clarisa. La verdad es que es un proyecto de verdad muy, muy inspirador para animarnos a actuar, ¿no? De verdad, me parece que tiene una dimensión poética, tiene una dimensión política, tiene una dimensión gastronómica, lúdica incluso, podría decir yo. Y pues, a nombre del festival, estamos muy agradecidos de que un proyecto como este esté por acá. Gracias, Lupita, por el espacio del Foro Verde. Gracias al Festival Semillas también por seguir siendo este espacio que es. Gracias a las voluntarias. Gracias a nuestros compañeros que están detrás de ustedes. No lo ven, pero aquí atrás hay todo un mundo de cables y de botones que hicieron posible la transmisión de Zoom. Muchísimas gracias a la señora Sara López por recibirnos en su casa de vía en Irapuato de manera virtual. Muchísimas gracias por su hospitalidad y por sus palabras. Y pues sepa que acá en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco su espacio, ¿eh? Aplausos, Gracias. por favor. Muchas gracias. Gracias, René. Muchas gracias, Clarisa, por tocar estos temas tan sensibles y fuertes, ¿no? Que son para todos y que espero que no seamos indiferentes, chicos. Hay que actuar, como bien lo decía Clarisa, desde nuestra trinchera, desde lo que podamos hacer, empezando con cosas pequeñas. Ya decía Clarisa, pues no es simplemente coleccionar recetas y hacer un libro de recetas, sino todo el trasfondo que lleva de, por ejemplo, en México, nuestra cultura, ya próximamente celebramos la muerte con la vida, ¿no? Y esa creencia de que nuestros seres que ya no están, no digo desaparecidos, los que ya están muertos, regresan precisamente a alimentarse de esa comida que tanto les gustaba. Yo le deseo a la señora Sara que no se canse de su búsqueda y que siga compartiendo, por favor, y a todos los colectivos que sigan compartiendo las recetas que a sus familiares que no están físicamente o a lo mejor, pero no han sido olvidados, para que no los olvidemos y que todos y cada uno de nosotros se quede con esa semillita de acompañar en las búsquedas. Porque mientras no nos llega el problema, nosotros a veces no nos los apropiamos hasta que nos pasa. Ya está muy cercano el asunto, ¿no? Entonces hay que hacerlo cercano y apropiarse de esas búsquedas y de ese dolor ajeno. Muchas gracias, Clarisa. Gracias, Leonel, por su participación en este Foro Verde. Gracias. Y vamos Gracias. Muchas gracias. a otra. Gracias por su tiempo. Gracias.